Dale. Vaya, pues mientras Sí, ya tengo todo. Ok, chiquillos, entonces, hoy vamos a terminar de hablar del tema que empezamos el lunes, el cual obviamente seguimos hablando en ciencias naturales de sexto básico, de séptimo, ya están en séptimo, de sexto básico. Vamos a hablar un poco con respecto a los instrumentos de medición de temperatura, que ya sabemos, que lo hemos venido estudiando, que el calor es lo que es aquel movimiento de moléculas que genera energía en un cuerpo y que lo podemos medir a través de la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura es esa magnitud en la cual nosotros podemos definir cuánto es la energía cinética, la energía del movimiento de las moléculas, perdón, de un cuerpo, ya sea gaseoso, líquido o sólido, ¿no es cierto? Y que a mayor movimiento de estas moléculas hay mayor temperatura y viceversa. Si hay menor movimiento, hay menor temperatura. También hablábamos, de cerrar la ventana, que se escucha todo. También hablábamos que el frío no existe, sino que es la ausencia de calor o la ausencia de movimiento para generar energía cinética, ¿no es cierto? Eso lo comentábamos la clase pasada. Entonces, hoy vamos a ver cómo medimos nosotros normalmente la temperatura. Y esta clase la vimos la semana pasada, donde hablábamos que hay varios tipos de escala. Está la escala Celsius, que es la más común, ya está la escala Fahrenheit, que es la que tienen algunos artefactos eléctricos de nuestra casa, como la cocina, el horno, algunas planchas alisadoras de cabello, ¿no es cierto? Y está la escala Kelvin y Rangnick, que son más científicas, normalmente las utilizan para establecer el cero absoluto, etcétera, etcétera. ¿Sí se acuerdan de esa clase, cierto? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Ahora vamos a hablar entonces de los instrumentos de medición de temperatura. Para los instrumentos de medición de temperatura tenemos varios tipos de termómetros, ¿ok? Tenemos el termómetro líquido, que es aquel termómetro de vidrio que podemos encontrar en la farmacia, que ocupa el mercurio para poder marcar la cantidad de calor que hay en un cuerpo, ¿ok? Normalmente se expresa en grados Celsius, en grados centígrados, que es aquel termómetro que colocamos debajo de la axila, en la boca, cuando vamos al médico, ¿no es cierto? Sí lo ubicamos, ¿cierto? Bien. Está también, obviamente, el termómetro sin contacto o el pirómetro, que es aquel el cual la pistolita nueva de calor que estamos de moda con el coronavirus, que lo colocamos en la palma de la mano, lo colocamos en la frente, lo colocamos en la oreja, en el cuello, ¿ok? Y por mediante una luz infrarroja, ellos nos miden la temperatura, ¿ok? Este también lo ubicamos, ¿no es cierto? Sí. Profe. Bien. Está el termómetro de lámina bimetálica. Este termómetro, lógicamente, está compuesto por dos láminas metálicas cuyo coeficiente se va a dilatar, ¿ok? A medida que haya más calor, estas dos láminas se empiezan a mover, ¿ok? Y ese movimiento hace que la aguja se mueva, ¿ok? Y es algo así como un barómetro, pero en forma de termómetro porque mides la temperatura, ¿ok? Es una capsulita donde por dentro hay dos láminas de metal y a medida que el calor avanza, esas láminas de metal se expande y a medida que se va expandiendo el líquido que hay dentro, ¿ok? Va a empezar a curvarse, lo cual hace que la aguja empiece a moverse, ¿ok? Así funciona este termómetro de lámina bimetálica. ¿Ya? Ya. Uno de los termómetros que tenemos es los termómetros ambientales, ¿ok? Estos termómetros los conocemos como termómetro de máxima y termómetro de mínima. Estos termómetros ambientales los podemos encontrar lógicamente en la intemperie. Normalmente están en las plazas, en las iglesias, ¿ok? En la entrada de los edificios, en algunas casas. Los venden en la ferretería, ¿ok? En Sodimac, en las grandes ferreterías. Y son utilizados lógicamente por la meteorología para saber cuál es la temperatura alta, ¿ok? En un día y la temperatura baja en un día. ¿Ya? Ya, profe. Esto lo ocupan obviamente en el Cerro San Cristóbal hay uno más o menos grande, donde ahí nos dice cuál es la temperatura a través del Ministerio de Clima, ¿ok? A través de esa parte donde vemos cuál es el clima de nosotros realmente y ahí lo podemos encontrar en las aplicaciones del teléfono, etcétera, etcétera.
pero se necesita un termómetro para saber cuál es la temperatura real. Están los termómetros digitales, que son los mismos termómetros de mercurio, pero de forma digital, tienen una balita metálica, donde esa balita metálica lo colocamos debajo del brazo o en la lengua, y el calor hace que esa balita metálica se caliente y marque digitalmente cuánto es la temperatura. También lo conocemos, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuáles otros métodos de medición de temperatura conocen ustedes? Ah, ¿Cuáles otros métodos de medición de temperatura conocen ustedes? Que eso lo colocamos la semana pasada para que pudieran estudiar. Yo les dije que investigaran. Existe el termómetro de cocina, ¿no es cierto? sí, espera. Donde el termómetro de cocina nos ayuda a, obviamente, a saber en cuánto está la cocción de la carne, que es aquel termómetro similar a este digital, pero con láminas barométricas, con estas láminas bimetálicas. Es un termómetro así que tiene una agujita y lo colocamos en la carne, en el cerdo, en el pavo, en el pollo, dentro del horno, para que éste pueda medir la temperatura del interior de la carne y así saber cuándo está cocido o no. ¿Conocen otro tipo de termómetros? Mariana, Antonella, Constanza, Agustín, Guzmán, Fernández, Alcalino. ¿Qué otro tipo de termómetro? El termómetro digital, que ya lo dijimos. ¿Cuál otro? El termómetro metálico. El termómetro metálico. ¿Cuál es el termómetro metálico, Connie? El que está acá. Es como un reloj y ¿Ya? abajito tiene como un palito y que parece que se entierra y ahí en algo y de ahí después ahí marca como así la temperatura. Ese es el de cocina. ¿En serio? Sí, ese es el de cocina. Ah, yo pensaba que el Donde, de cocina obviamente, era más chiquitito no, el de y era cocina es otro. grande, es grande. Es como un vaso, porque ese sirve para poderlo introducir en las carnes cuando estamos haciendo un asado, cuando estamos haciendo algo en el horno, y así nos dice cuándo se va a cocer por dentro y cuánto está la temperatura por dentro, para saber si está bien cocido o no. ¿Qué otros termómetros conocen en el doctor? El termómetro de mercurio, que fue uno de los primeros que explicamos, ¿no es cierto, Martín? ¿Qué otro? El termómetro de la mano, para saber si tenemos fiebre o no. Bien, chiquillos, entonces, el pirómetro, que también lo explicamos. Pero ¿cómo se llama de esos El pilómetro. termómetros que son como stickers? Eso es un termómetro de barra de temperatura. Eso es un sticker, de cierto, Connie, nos faltó ese, ¿ves? Es un sticker que ocupan en la medicina también, ya que cuando lo colocamos en contacto con la piel, de acuerdo a la temperatura, va a marcar un calor, ¿ok? Y es algo así como un papel fotográfico que a medida que va calentando va cambiando de color, ¿ya? Es termopigmentado. Es como las boletas, cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a algún sitio, algunas boletas se borran con el tiempo, ¿no es cierto? ¿Han visto ese papelito que algunas boletas se borran con el tiempo? Esto es porque ese papel es térmico, ¿ya? Y la impresora que lo hace usa calor para poder hacer la impresión y al tiempo, como ya no hay más calor que aplicar, se va perdiendo la tinta, que no es tinta, ¿ok? No estamos usando la ¿Qué? tinta, estamos usando calor. Y como el papel es térmico, cuando le pasamos algo, por eso es que no sé si han visto, por ejemplo, que en los McDonald's, cuando nos entregaban la boleta y la dábamos para darnos, por ejemplo, un cono o el pedido que hacíamos, ellos agarran y le hacen así con la uña y se marca. Es porque generamos calor, generamos fricción y se marca en ese papel térmico. Ese papel térmico es el mismo que ocupan para podernos colocar en la frente cuando vamos a una operación para saber nuestra temperatura o cuando llegamos a una emergencia de un hospital. A veces utilizan ese tipo de termómetros que son de papel, ¿ya? Pero normalmente está en la actualidad el pirómetro, que es la pistolita de calor, que es la que ocupan en todos los supermercados, en todo, para evitar el contacto físico, ¿ya? La pistolita de calor, el termómetro digital de calor para ver.
en la frente, en el brazo, en el cuello, para saber si tenemos o no fiebre, ¿ya? Con el tema de la pandemia para evitar el contacto. Bien, mis niños, anotemos los materiales que necesitamos para el experimento del jueves. El lunes le iba a dar los materiales. ¿Okay? ¿A dónde está? El lunes le paso los materiales en un Word, ¿ok? Pero igualmente se los voy a dictar el día de hoy. Anotemos pues. Un vaso de cristal, un vaso normal, un vaso de beber agua, ¿ya? Tiene que ser de vidrio, transparente para que podamos ver, ¿ok? ¿Un vaso de qué, profe? De vidrio. Ya. Transparente para que podamos ver cómo funciona la vela y cómo succiona el agua del plato, ¿ok? Un plato hondo. ¿Qué? Un plato hondo. Un plato hondo. Ok. Un plato hondo. Almendra, yo dije que los peces solamente los iba a comprar yo. Y ustedes sí querían comprarlos. Por ejemplo, Guzmán creo que dijo que era uno de los que iba a comprar. No es necesario comprar todos los peces, ¿ok? Solamente los iba a comprar yo. Connie, un plato hondo. Sí, ya lo tengo anotado. Ok, una vela que sea una vela normal, ¿ok? Una vela como la que, no sé, venden en los cementerios. Profe, no, una de esas velas chiquititas. Que no sea de cumpleaños, que sea más grandecita que la de cumpleaños. Ah, parece que tengo. Era un vaso Esa que de... parece un dedo, que parece un dedo y es blanca. Ah, ya. Era un vaso de... No te escucho, Almendra. ¿Profe, esto Era un para vaso el lunes? Es para el jueves. Ah, ya. que si era un vaso de vidrio. Sí, es un vaso de vidrio. No, es muy grande. Es muy grande, Marian, porque ¿cómo le vas a colocar un vaso a eso? Un vaso más grande. No cabe. Ajá, necesitamos algo que tinte el agua. Colorante. Jugo de polvo. Jugo en polvo. Yo compré un jugo en polvo. Jugo en polvo, colorante alimenticio, un sobre de jugo, un poquitito de gelatina de color para que solamente necesitamos que le dé color, ¿ok? Al agua. Puede ser una gota de salsa de soya, Profe, que dé color al agua, profe, ¿sí? tenía una duda. ¿Solamente son un vaso, un plato hondo, una vela y un jugo en polvo? Sí, y agua. Y ¿Y agua? y un encendedor para encender la vela, Ok. ¿ya? Ese es un experimento, ¿ya? Ahora el otro. Para el otro necesitamos una bolsa transparente. Profe, pero para lo que estamos haciendo ahora es para el jueves que viene, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el de los peces o no? Ay, no, el de los peces es el jueves que viene, el lunes que viene arriba. Ah, ya. Pero A y ver, este experimento es para el jueves 12 ya. y el de los peces va a ser el lunes 16. Y ahora va a anotar vamos a anotar el del lunes 16, ¿cierto? No, igualmente el del jueves vamos a hacer 2. Ay, ya. ¿O quieren, Bueno. o quieren Me hacer estoy uno solo? confundiendo mucho. ¿Quieren hacer uno solo? Dos. No sé. No sé. Profe, Depende de lo que gaste. bolsa transparente. A ver, sí, una bolsa transparente grande, ¿ok? Como Ya. de una cuarta, donde quepan plantas, agua y el bicarbonato que vamos a agregar. Tiene que ser transparente. Ya. Alguna planta pequeñita que tengamos en el jardín que podamos pedir permiso para arrancar, ¿ok? Sin tierra, sin tierra. Profe, ¿qué pasó que llegué tarde? Galas, ya explicamos la clase del día de hoy, vimos los instrumentos para medir la temperatura, los termómetros, los tipos de termómetros que existen, y estamos explicando los materiales para la prueba, perdón, Ay. para los experimentos que vamos a tener las semanas siguientes. Oh, profe. Ok. A ver, entonces, para el primer experimento necesitamos un plato hondo,
una vela, un encendedor, ¿no es cierto? Agua y algo para colorar el agua. ¿Un vaso? Y el vaso de vidrio, ¿ok? ¿Dónde quepa la vela? Si la vela es muy ancha, como la que tiene María, que parece una vela aromática, ¿ok? Debe ser un vaso que cubra esa vela, obviamente, ¿ya? Porque el vaso debe estar en contacto con el agua y la vela debe estar dentro del vaso, ¿ok? Ahora, para el segundo experimento, que es el mismo jueves 12, vamos a ocupar la bolsa transparente, ¿ok? Una bolsa plástica transparente, o un envase hermético. Puede ser una bolsa Ziploc, de esas que tienen cierre hermético. Puede ser también un envase hermético como un filtro transparente, un envase de agua, ¿ok? Un vaso de estos vasos que son como de cake, que tienen tapa y son herméticos como de shake, para batir las proteínas y esas cosas. Pero debe ser transparente, ¿ok? O una bolsa plástica, cualquier bolsa plástica que podamos hacerle un nudito, ¿ok? Una planta pequeñita que podamos arrancar, que podamos decirle a mamá que no nos regañe, que no nos rete por arrancar la planta, ¿ok? O algas, que es muy difícil conseguir algas, es muy difícil conseguir algas, pero cualquier planta que esté en el jardín, que haya... Maleza no sirve. Maleza sirve, pero en mucha cantidad de almendra. Ah, ok. O sea, la tenemos que arrancar y le tenemos que quitar la harina. La lavamos, ¿ok? Profe, Yo, yo mi más mamá, ¿Sí? que todo en mi casa tengo mucha maleza. Bueno, ocupa maleza, pero limpia y que tiene que estar verde, ¿ok? mi mamá una vez con una semilla de durazno, después de comérsela, llegó, la plantó y ahora tiene un durazno. Sí, normalmente pasa igualmente con las de sandía, con las de manzana, etcétera, etcétera. Si las cuidamos bien y las plantamos, van a ser la plantita. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Por dónde quedé? En una planta y una maleza. Bolsa transparente, Bolsa planta transparente. pequeña. La planta pequeña, si es maleza, tiene que ser en gran cantidad. Si la vamos a arrancar del pasto, tiene que ser una cantidad más o menos de pasto, ¿ok? Y le quitamos la arena, ¿ok? Agua y como una cucharadita de bicarbonato blanco de sodio, ¿ok? Eso lo podemos encontrar en el supermercado, cuesta como 100 pesos, ¿vale? Por ahora, solo eso. Aparte de eso, el experimento yo lo voy a... ¿Sí? ¿Bicarbonato de qué? De sodio. Ah, ya. El bicarbonato de sodio es lo mismo, o sea, ¿es lo mismo que el bicarbonato normal o son distintos? Es el mismo. Ah, ok. El bicarbonato que nosotros conocemos es el mismo bicarbonato de sodio. Es lo mismo. Lo encontramos en el supermercado, sirve para hacer postres. Hay personas que lo ocupan para hacer queques, ¿ok? Una cucharadita hace que el queque se quede como más esponjoso. Otras personas lo ocupan para hacer digestión, lo utilizan como un digestivo, utilizan una cucharadita de eso para tomársela y hacen mejor digestión después de comer. Activador para slime. ¿Cómo? No te escucho, Almendra. Un activador para slime también lo ocupan. Sí, también. Tiene varios propósitos. Hay personas que lo Sirve ocupan para todo. ¿Cómo? Sirve para todo. Hay personas que lo ocupan para Bisabuelita. cepillarse los dientes. Sí, Supuestamente. mi bisabuelita lo ocupa para lavarse los dientes. Ok. Aparte de eso, el primer experimento lo vamos a hacer todos, obviamente, en casa, ¿ok? Mientras yo voy explicando, todo lo vamos haciendo igual. Yo ese día me voy a ubicar en la mesa del comedor. Ustedes también deberían hacer lo mismo, un espacio donde no se queme nada, ¿ok? Y donde lo que se moje no se dañe, ¿ok? Así que si se pueden ocupar en el comedor de la sala, en un lugar donde no dañen nada, sería perfecto, ¿ok? El primer experimento lo vamos a hacer entre todos, ¿ok? Pero el segundo yo lo voy a hacer con tiempo, porque lo debo hacer el día anterior o unas horas antes. Como es el mismo jueves, yo lo voy a hacer en la mañana, ¿ok? Lo voy a dejar a la luz y luego se los muestro en la tarde. Ustedes lo van a hacer en la tarde, lo dejan a la luz y luego lo ven en la tarde, ¿ok? Para que vean el resultado.
Ahora, en el experimento del lunes, que es el de los peces, del lunes 16, ¿le doy los materiales el lunes? ¿Quién compre los peces? ¿O solamente lo hago yo? Cuénteme. Usted, no quiero matarlo. Entonces no les dicto Dejaron los materiales de comprarte. los peces porque solamente lo voy a No, hacer. profe, Solamente lo voy a hacer yo. sí, hágalo usted nomás. Mejor. Ahí no le doy los materiales, solamente explicamos el experimento y qué va a pasar. Sí. ¿Ok? O déselo al Bien. Martín. Martín lo Profe, iba a comprar. esto sería bueno para hacerlo en clase presencial. Esto del Sí, pez, sí. harto, porque ahí veríamos mucho mejor que en la pantalla. Pero igual yo los voy a grabar y les voy a ir explicando qué está pasando. Y ustedes van a ir Ok. anotando, porque hay una guía para hacer. ¿Ok? Oh, Oh, sí. oh. Ok, mis niños. Dime, Agustín, cuéntame. Te leo, Agustín. Agustín. ¿El Agustín tiene el micrófono bueno o no? Van para Bueno, las pruebas de ciencia. La prueba 1, la clase 46. La 46. A ver, déjenme revisar, por si acaso. Le voy a publicar la tarea que ya está lista en el Classroom. ¿Ok? Y vamos a revisar el tablero, porque no recuerdo. Ok. Son la prueba 1, la clase 39, la clase 36, ¿ok? Que son los dos videos, y la prueba número 2. Y aparte los experimentos del 12 y del 16. ¿Ok? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Pero los experimentos no llevan nota calificativa. Llevan positivos. ¿Ok? ¿O quieren que evalúe las guías que va a enviar? Las guías. ¿Evaluamos las guías? ¿Todas? Las guías y las pruebas. no, Las dos. ¿Connie? Voto rechazo. Las dos. Yo voto a prueba. Somos demócratas. Yo me Ok, da lo mis mismo. niños, entonces, ya sabemos que nos vemos el día lunes. El lunes les coloco solamente la guía con los materiales, tanto para la clase del jueves, ¿ok? Como para la guía de los peces, ¿ok? Para que la tengamos escrita en el cuaderno. Ya sabemos entonces que nos vemos el jueves que viene para hacer los dos experimentos, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Bien. Vale. Ok, mis niños. Nos vemos entonces el lunes. Chao, chao. Adiós. Profe. Adiós. Feliz fin de Chao, profe, semana, que le vaya niños. bien. Nos vemos. Feliz